aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar como Él. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más, agradecidos al Señor por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos ha concedido. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso, grande y maravilloso. Te honramos y bendecimos, Señor, en esta mañana, una vez más. Agradecidos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Señor, que derrama sobre nuestras vidas cada día, cada mañana. Una misericordia renovada, Señor amado. Una misericordia, Santo Dios, en las cuales nos alcanzas y nos llenas de tu amor
nos llenas de tu paz, nos llenas de tu salvación, Señor. Algo que no merecíamos, algo que no estaba en nuestro alcance, Dios amado, por más que podamos hacer el mayor sacrificio posible en nuestras vidas, no sería suficiente. Solamente por los méritos de Cristo, solamente por los méritos de aquel que entregó su vida sí pagó el precio. Su sangre derramada pagó el precio por nuestros pecados, por todos los pecados de la humanidad, de todo aquel que cree en ti, Señor, y se arrepiente de todo corazón. Es liberado, es hallado o halla gracia delante de ti, Señor. Gracias porque nos has visto, nos has escogido, has puesto tus ojos en nosotros, Señor, y nos has salvado, nos has redimido. Sea tu nombre glorificado por siempre, amado Dios. Nos exponemos a tu palabra una vez más, Señor, y nos sentimos muy privilegiados de que puedas hablarnos por medio de ella. Señor, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón para que tú nos hables de acuerdo a tu voluntad, Señor. Usa mis labios y nuestros oídos y nuestro corazón está atento para oír tu voz. Santo y misericordioso eres Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, el día de ayer no terminamos de meditar la lectura que habíamos leído, o no inicialmente habíamos leído hasta el versículo 22 y meditamos solamente hasta el versículo 11. En el versículo 12, lo que meditamos ayer fue cuando Jesús ingresó a Jerusalén, ¿no? En este inicio de semana, esta semana crucial para la humanidad, ¿no? Yo creo que es la semana en donde, si bien es cierto, tradicionalmente se celebra Semana Santa, ¿verdad? Es la celebración, la conmemoración de esta semana, que en sí esta semana es una semana muy gloriosa para todos nosotros, ¿no? En donde definitivamente pues no se tiene que convertir solamente en la celebración de una semana, sino que debemos considerar todo el tiempo, elevar nuestra gratitud al Señor por permitirse atravesar por este valle de sombra, por este valle de dolor. Muchos teólogos lo han denominado por esta vía dolorosa, ¿no? Y esta vía dolorosa inicia este domingo en donde Jesús ingresa a Jerusalén. Y hablamos las circunstancias en las que lo hace, ¿verdad? Sentado sobre un asna o sobre un pollino, y la gente gritando, ¿no? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ponían sus mantos en el camino, o algunas otras personas cortaban ramas de los árboles y los ponían debajo en el camino para que Jesús pasase por encima. Y la gente siempre gritaba y aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a la pregunta, cuando Jesús entró a Jerusalén y preguntaron: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el profeta, este es Jesús el profeta, el que se hace llamar profeta, ¿no? Dijimos que esta frase, el profeta de Nazaret, era una burla, ¿no? De quienes no conocían a Jesús. Entonces decían: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Luego en el versículo 12 nosotros leímos que Jesús ingresa al templo y echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo.
Aquí Mateo nos está narrando este episodio que específicamente en el Evangelio de Juan, Juan lo narra casi al principio del ministerio de Jesús, ¿no? Que sucede algo similar. Pero los otros evangelios, los sinópticos, estamos hablando de Marcos y Lucas, ellos, al igual que Mateo, ubican este episodio dentro de esta semana que Jesús ingresa a Jerusalén. Entonces Jesús ingresa al templo y lo que encuentra es algo devastador. Recuerden que al inicio de su ministerio, Jesús lo primero que hace es ingresar al templo, ¿no? Y allí, entonces, pasado ya 3 años, Jesús constantemente iba al templo, ¿no? Pero ya en esta última semana, cuando ingresa al templo, lo que él ve un panorama desolador espiritualmente hablando, ¿no? Lo que encuentra es un mercado, así, un mercado simplemente, ¿no? Y nosotros conocemos, ¿no?, lo que se vive en un mercado, ¿no? Todo es comercio, todo es bullicio, desorden, ¿no? Entonces, Jesús es envuelto por el celo del Señor, ¿no? Por el celo, por su celo por su casa, ¿no? Entonces, lo que hace es volcar la mesa de los cambistas, ¿no?, las sillas de los que vendían palomas. Y él dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y vamos a leer nuevamente a partir del versículo 12 hasta el versículo 42, y vamos a estar meditando en esta parte de la escritura, hasta donde nos dé el tiempo, porque se han acumulado los versículos que no pudimos meditar el día de ayer. Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Leemos entonces en Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice la escritura de la siguiente manera. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que ellos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí por un tiempo. 18. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad o esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece si un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña? Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los labradores malvados. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y yendo se acercó el tiempo de los frutos. Envió sus siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón.
Bien, entonces decíamos que nos habíamos quedado en el versículo 11 el día de ayer. Y en el versículo 12 nos narra cómo Jesús ingresa en el templo y echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué es lo que había pasado? Que, bueno, como anualmente se celebraba en la fiesta de la Pascua, y entonces durante esa fiesta se presentaba el sacrificio anual por los pecados. Entonces la gente que venía de lejos, ¿no? De lejos, se les empezó a dificultar, por ejemplo, traer animales grandes, ¿no? Llámese bueyes o las ovejas. Y también pues había quienes ya no cargaban durante su viaje porque tenían que traer un animal para el sacrificio. Cada uno tenía que presentar un animal para su sacrificio. Entonces, los sacerdotes, de alguna manera, habían visto la manera de facilitarles el trabajo, la carga a quienes iban a traer sus holocaustos, sus sacrificios. Entonces vieron la manera de cómo ver y proveer comerciantes de animales, ¿no? Bueno, esto no tiene tanto de malo, porque bueno, cada uno compraba sus animales, ¿no? Era la manera como ellos de alguna manera se sacrificaban, ¿no? Comprando el animal al precio que les solicitaban. El problema era de que este mercadeo lo habían hecho dentro del patio del templo. Si hubiese sido fuera del templo, bueno, por ahí tal vez la cosa iba a ser más paliable, ¿no? Entonces, el problema es que estaban dentro del templo. Y pues también habían cambistas. Y los cambistas era que generalmente la gente del pueblo tenían monedas romanas. Y las monedas con las que se tenían que comprar los animales eran con las monedas del templo, ¿no? Entonces cambiaban esas monedas por las monedas del templo y con eso presentaban sus ofrendas. Y todo se había hecho un negocio, hermanos. Imagínese cuando, por ejemplo, aquí en nuestro contexto conocemos lo que son las paradas, ¿no? Los mercados, en donde no estamos hablando de los supermercados. Los supermercados, bueno, ya tienen un orden, ¿no? Hay un orden, está todo organizado. Pero hablemos de aquellos mercados populares, ¿no? En donde, pues, bueno, ahora ya hay un poquito de cuidado, pero antes de la pandemia, pues, días especialmente donde llegaban los productos más baratos, entonces estos mercados estaban abarrotados de gente, entonces uno caminaba se chocaba con uno y con otro, se encontraba con personas de todo tipo, ¿verdad? Habían ladrones también, hay ladrones. Después la manera de hablar de la mayoría de las personas, ¿verdad? Y así, entonces, algo así, imagínense, dentro del templo del Señor. Y entonces Jesús, al ver esto, pues se llena de celo, ¿no? Y empieza a volcar la mesa de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, ¿no? Entonces, y bueno, en los otros evangelios vemos que con más detalle Jesús coge un látigo y empieza a golpear, ¿no? Y él dice, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pongamos atención a esta frase que Jesús dice. Mi casa de oración será llamada. Está hablando del templo. El templo de adoración a Dios. Ese templo fue levantado y dedicado a la adoración a Dios. Por lo tanto, ese lugar es casa de Dios. Y Jesús está diciendo mi casa.
que Él les está diciendo a todo el mundo que Él era Dios. Mi casa, casa de oración será llamada, ¿no? Les está gritando a todo el mundo, yo soy Dios y esta es mi casa. ¿Y quién les ha concedido a ustedes que vengan a hacer negocio? La han convertido en cueva de ladrones en vez de que se venga a adorar. Esta casa, este lugar, este patio es para venir a adorar a Dios, no para hacer mercado. Mi padre decía, muchas veces cuando íbamos al templo y entonces nos llamaba la atención y nos decía, ¿ustedes a qué van al templo? ¿Van a adorar a Dios o van a hacer vida social? ¿A qué van ustedes al templo? ¿No? Ustedes van a la casa de Dios. Ustedes no van a un club, nos decía. Si quieren hacer vida social, si quieren hacer fiestas, si quieren divertirse, vayan a un club. Pero al templo se va a adorar a Dios, ¿no? Me hizo recordar porque al ver esto Jesús, pues, él dice, este lugar es para adoración. Está consagrado para adorar, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Ahora, algo que no permitían que ingresen al templo eran a personas con discapacidad, ciegos, cojos, enfermos. Y Jesús, pues permitió, después de echar fuera a todos estos ladrones, ahora venían a él en el templo, venían ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, bueno, aquí Mateo se va directo al asombro de los fariseos con respecto a los milagros, ¿no? Pero también debemos considerar de que cuál fue la reacción de los fariseos, sobre todo, ¿verdad?, frente a esta actitud de Jesús. Y entonces, por ahí no faltaban unos muchachos, unos niños, después de ver todo lo que había pasado y cómo Jesús sanaba a los ciegos y a los cojos. Entonces comenzaban a clamar, al similar cuando Jesús entró, ¿no? Entró a Jerusalén un día anterior, ¿no? La gente clamaba, Hosana al Hijo de David. Y ahora los niños gritaban, Jesús, Hosana al Hijo de David. Y los fariseos se indignaron, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando la multitud gritaba, ya los fariseos, pues ya salía del control de los fariseos, ¿no? Ya no podían hacer mucho. Pero ahora escuchan a unos muchachos, a unos niños. No se metieron con la multitud, pero con los niños sí, ellos eran capaces de resistirlos, ¿no? Entonces, escuchan los fariseos a los niños cantando Hosana, o gritando, aclamando Hosana al Hijo de David, y se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? O sea, como diciendo, oye, te están diciendo que tú eres el Mesías. O sea, dentro del corazón de los fariseos, ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y que alguien le diga Mesías a Jesús, entonces para los fariseos pues era una blasfemia. Y aún, y considerando que Jesús era un líder, ¿no? Ya se había ganado su lugar como líder entre la mente de los fariseos, porque al principio no lo aceptaban, lo resistían, pero sin embargo ellos no podían negar de que Jesús tenía liderazgo, de que Jesús tenía algo, ¿no? Entonces, pero no lo querían aceptar. Y prácticamente le están diciendo, tú te estás permitiendo que te digan Mesías. Y no es correcto, en otras palabras, ¿no? Pero Jesús les dice, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? O sea, como diciéndoles, estos niños están cumpliendo las profecías.
que el Salmo 8, si no me equivoco, ¿no? El salmista decía, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. En otras palabras le está diciendo, sí, yo soy el Mesías y ellos, estos niños, están adorándome. Y esto pues seguía enardeciendo a los fariseos porque ellos no terminaban de aceptar que Jesús era el Mesías. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, ¿no? Entonces, Betania es una aldea frente a Jerusalén. Y cada vez que Jesús iba a Jerusalén, no se quedaba en la ciudad, sino siempre iba a Betania. Y esta no iba a ser la excepción. Sale de la ciudad y se va a Betania y posó allí. Al día siguiente, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera tan rápido, ¿no? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate, en el mar será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Siempre vamos a escuchar anuncios proféticos. Se dice que se compara a Israel como una higuera. Y hay una profecía que cuando veamos que la higuera reverdece, el mismo Jesús dijo, y lo vamos a leer más adelante, entonces se darán cuenta que mi venida está cerca, ¿no? Entonces, lamentablemente, hasta ese momento, esta higuera no daba fruto, refiriéndose a Israel. Aquí está haciendo digamos así, un símil, ¿no? Comparando, o prácticamente está haciendo una declaración profética aquí Jesús. ¿Por qué? Porque este pueblo no estaba dando ese fruto que debería dar. ¿Cuál es ese fruto? Reconocer que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, lo que le está pasando a la higuera en ese momento fue lo que pasaría con Israel. Lo más próximo a ese momento es lo que le aconteció aproximadamente 30 años después, en el año 70, que Israel fue desolado, fue destruido por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, al no reconocer, porque en otra ocasión vamos a leer que Jesús se para delante de Jerusalén, y justo fue durante estos días, ¿no? Y empieza a llorar y clamando, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como una gallina junta sus polluelos y cubrirte, pero tú no te dejaste, no permitiste eso? Y Jesús llora frente a esta ciudad porque estaba viendo el futuro de esta ciudad. Él sabía lo que le iba a acontecer, ¿no? Entonces, y así, como esta higuera que tenía que haber dado fruto, pero no dio fruto, era una higuera estéril, o simplemente no, en el momento que Jesús quiso hallar fruto en él, no lo encontró. Entonces Jesús, esta maldición, lo mostró como una profecía, lo que le iba a suceder a Jerusalén. Y no solamente 30 años más tarde. A lo largo de la historia, Jerusalén siempre ha sufrido las consecuencias de sus actos. ¿Recuerdan cuando, y más adelante también vamos a leer, cuando Pilatos les dijo, yo no veo culpa en este hombre? Y la gente decía, crucifícalo, crucifícalo.
¿no? Entonces, y Pilato dijo, bueno, yo me lavo las manos, allá ustedes, ¿no? Y los ancianos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Mm? Y desde entonces Jerusalén, Israel, ha venido sufriendo las consecuencias del derramamiento de la sangre de Cristo, ¿no? Esto es lo que vemos en estos versículos. Luego, a partir del versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Diciendo, ¿tú quién eres? ¿Y por qué dices? ¿Por qué te paras delante de la gente? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿Qué autoridad tienes tú y quién te la ha dado? Aquí hay dos preguntas. ¿Con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿No? Entonces, como que ellos sí tenían autoridad, los fariseos. Ellos sí tenían la autoridad de hablar, ¿no? O de venir y cuestionar al Señor, ¿no? El mismo pueblo, hermanos, el mismo pueblo cuando Jesús enseñaba, decían, wow, este hombre sí enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Esos no tienen autoridad. Pero ellos creían que ellos tenían la autoridad. Y al quien realmente tenía la autoridad, lo cuestionan, ¿no? Y vienen a decirle, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Qué cosas? Predicar, enseñar y hacer todos los milagros. Miren, a pesar de que ellos veían las maravillas de Dios a través de Jesucristo, bueno, Jesucristo es Dios, pero a pesar de que veían todos los milagros, todas las maravillas, todos los prodigios, seguían diciéndole, ¿con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? Pero Jesús les va a responder de una manera que ellos tampoco lo esperaban. Y les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Y con la respuesta que ustedes me dan, yo les voy a responder a la pregunta que ustedes me han hecho. Si me contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. A ver, y les lanza una pregunta que los pone entre la espada y la pared. Porque ellos quieren saber con qué autoridad. Y la respuesta prácticamente está en la pregunta que Jesús les está dando, les está haciendo. Les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. ¿Qué deberían haber creído? ¿Qué decía Juan? O sea, ellos reconocen que no le creyeron a Juan cuando Juan decía, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno que es mayor que yo, a quien no soy digno de desatarle ni siquiera la sandalia de sus pies. Él vendrá y él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Él es mayor que yo. Yo seré mayor que él en edad, pero él es mayor que yo. Entonces, Juan el Bautista presentó a Jesús, a este Jesús a quien están cuestionando a los fariseos. Entonces ellos ahí veían la respuesta. Ellos decían, si decimos que de Dios, Juan nos dijo que Él es el Mesías. Y nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creen? No nos conviene decirle que viene de Juan, que el bautismo es del cielo, perdón, que el bautismo de Juan es del cielo. No nos conviene decir eso, ¿no? Entonces decimos que es de los hombres. Pero si decimos que es de los hombres, también nosotros tememos al pueblo, porque ellos consideran a Juan como profeta. Y es más, Jesús dijo, Juan es más que todos los profetas, ¿no? Entonces,
prácticamente no les convenía dar ninguna de las dos respuestas, ¿no? Jesús los puso entre la espada y la pared. Entonces ellos, para librarse, ¿no?, dijeron, bueno, ¿saben qué? No sabemos. Y Jesús les dice, bueno, si ustedes no me quieren responder, yo tampoco les voy a responder. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? No tiene por qué, o sea, ni siquiera van a tomar la importancia a mi respuesta, ¿no? Entonces, estos hombres, una vez más, terminaron avergonzados. Luego, en el versículo 28, sigue diciendo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, ya que vinieron los fariseos a preguntarle a Jesús. Bueno, entonces Jesús, en reiteradas oportunidades, él exponía a estos hombres, ¿no?, para que la gente se dé cuenta qué tipo de gente son. Y ahora aquí él va a hablar aluciendo a ellos, ¿no?, haciendo alusión de ellos. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, hijo, ven a trabajar a mi viña. Y éste le respondió, sí voy a ir, pero no fue. Y Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Y ellos responden, pues, el primero. Y Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Miren, Jesús no los suelta, ¿no? O sea, ellos no quisieron responder la primera pregunta. O sea, ¿para qué preguntaron, no? Seguro que estaban diciendo, a la hora que preguntamos, te dije que no le preguntes, ahora nos estás exponiendo delante de todos, ¿no? Bueno, ellos no quisieron responderle la primera pregunta a Jesús. Y ahora Jesús sigue interrogándoles, ¿no? Y les dice, miren, les voy a contar una parábola. Había un padre de familia que tenía 2 hijos. Al primero le dice, ven a trabajar. Y él dice, no voy a ir. Pero después va. Y al segundo le dice, ven a trabajar. Y él dice, sí, voy a ir. Pero no fue. Entonces, Jesús les pregunta a ellos, ¿quién de los 2 hace la voluntad del Padre? Y entonces dijeron, el primero, pues, lógicamente. A pesar de que tal vez el primero dijo, o sea, no tenía esa disposición inmediata de ir, pero después terminó yendo, ¿no? Entonces él compara a ese hijo, ¿no?, con los publicanos y las rameras, porque ellos, pues, cuando se les habla inicialmente del Evangelio, en un principio, pues, no lo reciben. Pero sin embargo, ellos luego sienten la necesidad de Dios. Y son los que terminan viniendo a los pies del Señor, ¿no?, debido a la necesidad de Dios. Y básicamente, hermanos, nosotros, y el mismo Señor Jesucristo dijo, todo aquel que reconoce su necesidad de Dios es un hombre bienaventurado. Bienaventurado los pobres en espíritu. Estos son pobres en espíritu, publicanos, rameras. Nosotros, pecadores, que reconocemos que necesitamos a Dios. Mientras esa necesidad esté latente, entonces siempre vamos a venir a buscar a Dios, ¿no? Entonces, tal vez a primera instancia decimos, no voy a ir. Pero luego esa necesidad nos empuja a buscar a Dios. Y es lo que le está diciendo el Señor. Ellos van delante de vosotros. Aquellos a quienes ustedes consideran pecadores, a quienes ustedes consideran que en primera instancia no califican para el reino de Dios.
bueno, ellos alcanzarán la misericordia del Señor. Pero en cambio ustedes, quienes son privilegiados, si se puede decir así, con llamarse, ¿no?, hombres de religión, hombres conocedores de la ley, ¿no? Ustedes fácilmente, la gente dice, mira, ese hombre es religioso, fácilmente puede seguir el camino del Señor. Mira, ese hombre es piadoso, fácilmente puede seguir el camino del Señor. Mira, el vecino tiene buen comportamiento, fácilmente puede seguir el camino del Señor, ¿no? Entonces, a ellos los compara como aquel hijo que dice, sí, sí, sí voy, pero al final no van. Y le dice Jesús a los fariseos, porque a ustedes vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle, ¿no? Entonces, prácticamente les está diciendo, ustedes no están haciendo la voluntad del Padre. Porque ustedes en un principio aparentemente dicen sí, 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 pero al final de todo no lo hacen. No están haciendo lo que al Padre le agrada. Luego narra otra parábola. En el versículo 33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Una vez más, Jesús usando este ejemplo, ¿no?, de una viña. Y recordemos que la viña es el mundo, ¿no? La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿no?, el tiempo de la cosecha, el tiempo en que la gente empieza a arrepentirse, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿No fue lo mismo que le pasó a los profetas de Dios? Voy a rectificarme, la viña es Israel, ¿no?, en el contexto en el que estaba hablando Jesús. Entonces, Dios habló a Israel por medio de profetas. Dios envió a sus siervos, envió profetas en su tiempo. Ahí estaba Moisés, estaba Elías, estaba Jeremías, Daniel, ¿no?, estos hombres de Dios, Isaías, Eliseo, profetas que siempre hablaban de parte de Dios. Pero sin embargo, siempre ellos han sido mal vistos, ¿no? Entonces, los labradores, estos religiosos, ¿no?, que se creían, bueno, solamente eran encargados, pero querían apoderarse. O sea, ellos se creían dueños de la viña, solamente eran encargados. Tomando a los siervos, ¿no?, del dueño de la viña, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Entonces el dueño de la viña envía nuevamente otros siervos, y más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Estos siervos, ¿no?, mayores que los primeros, podríamos relacionarlo con Juan el Bautista. Porque recuerden que Jesús separó a Juan de los profetas, de los primeros profetas. Él dijo, todos profetizaron, hasta Juan son los profetas. Juan es el último de los profetas, ¿no? Desde Moisés, ¿no?, si se puede decir, incluso Noé, que fue un profeta en su tiempo, ¿no? Él hablaba de parte de Dios, lo que Dios le había dicho, que iba a destruir la tierra con un diluvio. Tenemos a Abraham, ¿no es cierto? Entonces, de todos ellos, Jesús los llama los primeros siervos que vienen a recibir cuentas, ¿no?, de la cosecha
que los labradores, según esta parábola, tenían que rendir cuentas a su señor. Pero a estos primeros los maltrataron, los apedrearon, los mataron. Ahora envía otros siervos más que los primeros. Jesucristo dijo de Juan el Bautista: he aquí este más que profeta, más que todos los profetas. ¿No? Este es el mayor de todos los profetas. Mayor que Elías, mayor que Jeremías, mayor que Daniel, mayor que Moisés. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Todos los profetas anteriores hablaron de Jesús, pero no pudieron verlo cara a cara. Juan habló de Jesús, profetizó acerca de Jesús, y él tuvo el privilegio de verlo cara a cara, y es más, tuvo el gran honor de bautizarlo, ¿no? Entonces, por eso Jesús lo calificó como el mayor de todos los profetas. Y aquí, cuando dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Y aquí hicieron con ellos de la misma manera. O sea, igual, a Juan no le hicieron caso, lo escucharon predicar, y muchos hablaron en contra de él, y permitieron que se le matase. ¿No es cierto? Finalmente les envió a su hijo, y ahora se está refiriendo a él mismo. Y dijeron entre sí, este es el heredero, este va a ser el dueño de la viña. Y entonces no nos conviene que, si nosotros queremos apoderarnos de la viña, entonces no nos conviene que él esté vivo. Entonces vamos a matarlo. Y nos vamos a apoderar de la heredad, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Lo echan fuera de la viña, tomándolo, lo echan fuera de la viña y lo matan fuera de la viña. ¿No fue eso lo que le pasó a Jesús? Y Jesús aquí está profetizando qué es lo que iban a hacer con ellos, con él, ¿no? Jesús no murió dentro de la ciudad de Jerusalén. Lo sacaron fuera de la ciudad, al monte Gólgota, que está fuera de Jerusalén, y allí le dieron muerte, ¿no? Entonces, mientras Jesús hablaba todo esto, yo me imagino a los fariseos cogiéndose la barba, ¿no? Allí mirando así, con la cara en alto. Ellos querían esconderse, ellos querían tal vez trágame tierra, porque Jesús los está exponiendo delante de toda la gente. Y entonces ellos se estaban dando cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Y sigue diciendo Jesús, cuando venga pues el Señor de la viña, el dueño de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron, bueno, ellos mismos, miren cómo están dando la respuesta. Imaginémonos, ¿no? A los malos destruirá sin misericordia, ¿no? Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuché una historia, no recuerdo el autor de esta historia, con respecto a la piedra desechada por los edificadores. Y así rápidamente se los voy a narrar. Se dice que para el primer templo, el templo de Salomón, estaban edificando el templo de Salomón. Y las piedras que traían para edificar, las traían de una cantera lejos del lugar donde estaba siendo edificado el templo. Entonces, los que estaban edificando el templo se iban a buscar las piedras, ¿no? Y eran piedras especiales. Pero de pronto ellos veían que entre toda la carga, traían una sobrecarga, ¿no? Y había una piedra en la carga que ellos traían. Y los cuales ellos miraron y dijeron, oye, esta piedra. Y miraron bien, tenía una forma un poco distinta a las demás, a las que ellos estaban acostumbrados a ver. Y pues que dijeron, no, esta piedra no nos va a servir. Y la tiraron al camino. Desecharon esa piedra. Y llevaron las piedras que ellos consideraban que iban a usar en el templo.
Entonces cuando llegan al templo, entonces empiezan a edificar con las piedras que habían llevado. Y de pronto hay una piedra, o como ellos calzaban las piedras, y sobró un espacio. Y en ese espacio no cabía ninguna de las piedras que ellos tenían a la mano. Probaban todas las piedras y no, esto no es. Y tenían que cubrir ese espacio porque era un lugar específico, especial, de la cual si no ubicaban una piedra exacta en esa calzatura, no podían continuar con la edificación. Entonces, ¿qué hacemos? Ninguna de estas piedras que hemos labrado, que hemos traído, piedras labradas, por supuesto, que se cortaban con algo especial, ¿verdad? No calzaba ninguna. Entonces alguien dijo, oye, miren, este espacio que queda aquí tiene casi la misma forma de la piedra que botamos en el camino. Y alguien dijo, bueno, nada, probamos con traerla y calzarla ahí, ¿no? Y fueron y encontraron ya después de un tiempo, porque ya había pasado un tiempo hasta que lleguen a poner los cimientos y la edificación. Ya la piedra la encontraron un poco llena de polvo, ¿no? Porque en primer lugar la desecharon, luego gente que veía pasaba por ahí decía, esta piedra está estorbando en el camino, ¿no? Entonces, como que era una piedra despreciada, se volvió una piedra desechada, despreciada. Pero la trajeron. Y cuando la van a colocar en ese espacio, de la cual, si no cubrían ese espacio, no podían continuar la edificación, entonces esa piedra calzaba exactamente en ese lugar. Y gracias a esa piedra pudieron continuar con la edificación. De que si no ponían esa piedra en ese lugar, prácticamente la construcción se quedaba obstruida, interrumpida, ¿no? Entonces, leí esta historia mencionando de que ese era el origen de este texto, de esta escritura. ¿Nunca leíste que la piedra que desecharon los edificadores, esa piedra que la despreciaron, que dijeron esa piedra no va a servir de nada, luego ha venido a ser cabeza del ángulo? Bueno, el Señor ha hecho eso y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Esa piedra es Jesucristo. Esa piedra que desecharon, que su propio pueblo lo desechó. Esta piedra de las cuales en Jerusalén, cuando Jesús entró y dijeron, ¿quién es este? Ah, es este profeta de Nazaret, ¿no? Así lo despreciaron, la piedra despreciada. Bueno, Jesús dice, yo soy esa piedra. La que desecharon los edificadores, ahora he venido a ser cabeza del ángulo. Yo he hecho estas cosas, dice el Señor. Por lo tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios escogió al pueblo de Israel para que sea su pueblo santo, su pueblo escogido. Pero ellos no aceptaron. Así es que Dios quitó esa gracia de su pueblo y se la dio a los gentiles, a nosotros, los que sí hemos recibido con bastante necesidad, sobre todo, ¿verdad?, el mensaje de nuestro Dios. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Aquí hay dos opciones. Jesucristo se compara como una piedra. Y dice, quien caiga sobre él será quebrantado. Y sobre quien caiga esta piedra será desmenuzado. ¿Cuál de los dos preferimos que suceda con nosotros? Yo prefiero ser aquella persona que cae sobre Jesús para que me quebrante. A que me caiga encima y me destruya. O podemos ser quebrantados
para vivir eternamente, o podemos ser aplastados por su justicia y ser destruidos eternamente. ¿Cuál de los dos preferimos? Yo prefiero caer sobre él para ser quebrantado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos dijeron: Él está hablando de nosotros. ¿Mm? Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, ya querían, este hombre sigue exponiéndonos, sigue haciéndonos quedar mal delante del pueblo, ¿no? Nosotros somos los líderes, somos los hombres prominentes, ¿no? En cuanto a la fe, a la religión, supuestamente, ¿no? Pero Jesús estaba exponiendo sus corazones corruptos, sus corazones malvados, ¿no? Hombres que son llenos de maldad. Entonces no podían en ese momento levantar la mano contra él. El pueblo estaba ahí, estaba maravillado. El pueblo estaba maravillado de todo lo que Jesús decía y hacía, ¿no? Pero ellos estaban ya respirando, así como Pablo, ¿no? Respirando amenazas contra Jesús. Ya no veían la hora de echarle mano y de una vez desaparecer a Jesús. Ayer hice una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y la pregunta que quiero hacer ahora en esta mañana es: estas palabras que con las que Jesús habló a estos fariseos, ¿te está afectando? ¿Habrá un fariseo en tu corazón? ¿Habrá un fariseo en nosotros? Que en primer lugar nos estamos resistiendo a aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, todo lo que Jesús está hablando, no tendremos nosotros la misma actitud orgullosa, resistente de los fariseos, que a pesar de ver las evidencias, que a pesar de ver todas las maravillas del Señor, nos negamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y solamente somos personas que aparentemente fingimos ser hombres de bien, ser hombres correctos, pero interiormente somos hombres perversos. Bueno, la buena noticia es que de los fariseos también hubieron quienes reconocieron a Jesús. Uno de ellos es Pablo, otro de ellos era Nicodemo. Hombres de esta secta que terminaron reconociendo que Jesús es el Señor. Y yo creo que esa es la mejor decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. De reconocer que Jesús es Dios, es nuestro Señor. Y rendirle nuestra vida a Él. Es el momento, como todos los días, todo instante, es el momento preciso para que nosotros vengamos humillados ante Él y decirle: Señor, cuán pecador soy, cuánto he resistido a tu palabra, cuánto he resistido a tu llamado, cuánta soberbia ha habido en mí de no querer aceptar que tú eres el Mesías. Y me ponía a criticar a quienes sí realmente te buscaban. Y yo creía ya que ya no te necesitaba, pero realmente te necesito. Si necesitas a Jesús en esta mañana, yo te invito, rinde tu vida a Él, entrégale tu corazón a Él. El Espíritu Santo está obrando en tu vida en este momento y te está moviendo a que tú puedas venir ante Él y postrar tu vida, tu corazón, rendirlo a los pies de Jesús.
No te voy a decir como muchos han ofrecido, ven a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. No. Ven a Jesús. Y a pesar de todos los problemas que puedas seguir sufriendo, nuestra esperanza está puesta arriba, en los cielos, donde hay una vida eterna que nos espera. Hay una corona que nos espera. Ayer estábamos recordando a mi padre, que hace 8 años partió a la presencia del Señor. Y yo siempre, al principio nos dolió, lógicamente la partida de un ser querido siempre va a doler. Pero yo después me consolaba mirando al cielo y decir, pensar que ahora estás allá. Pensar que ahora estás caminando en las calles de oro, pensar que ahora estás allí mirando cara a cara al Señor, pensar que ahora estás allí con tu corona, esa corona que ganaste en esta tierra. Bueno, nuestra mirada debe estar puesta allí, hermanos. Y pase lo que pase en esta tierra, nuestra mirada debe estar puesta firmemente en Jesucristo, en aquella piedra que fue desechada, que por un momento nosotros también la desechamos, que por un momento también nosotros lo resistimos, pero que ahora ha venido a ser la principal piedra de mi casa, de mi cuerpo, de mi ser, de mi vida. Esta piedra sobre el cual yo prefiero caer y ser despedazado, quebrantado, para que nazca nuevamente, a que esta piedra me caiga sobre mí y sea destruido eternamente. Ven a Cristo, rinde tu vida a Él. Este es el día de salvación. Y al mirarte a ti, tal como eres, ven a Él hoy mismo, pues quizás mañana sea tarde. Tienes que cambiar. Oremos, bendito Dios Todopoderoso, una vez más delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor, por tu gran bondad, amor, derramada sobre nuestras vidas. Y Señor, traigo mi vida, mi corazón delante de ti. Tú conoces mi corazón, Señor. Tal vez he estado actuando como estos fariseos. Tal vez he tenido orgullo en mi corazón de no saber reconocer mis errores, de no querer reconocer mi perversidad. Pero frente a ti, Señor, y ser expuesto por tu palabra, Dios mío, definitivamente reconozco que necesito de ti. Si en un principio te deseché, te rechacé, no te quería aceptar, hoy reconozco que necesito de ti, Señor. Y Padre mío, quizás, y sí, seguro, habrá muchos que también están reconociendo delante de tu presencia cuán lejos hemos estado de ti, o estamos de ti, Señor, y que necesitamos acercarnos a ti, amado Dios. Padre bueno, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones, los rendimos a tus pies, los rendimos ante ti, Señor, y reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único y verdadero, el fiel y justo, que sin merecer vino a entregar su vida en muerte de cruz, para que yo pueda ser salvado, para que yo al creer en ti pueda alcanzar la salvación. Gracias, Padre mío, por esta salvación tan preciosa, tan grande y tan eterna, y las cuales, Señor, ya la hemos empezado a vivir, aún en esta tierra, Señor, sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones, de las cuales te pedimos que nos libres.
de las cuales te rogamos, Señor, que no nos permitas caer en tentación. Líbranos de todo mal. Ayúdanos a vivir en fidelidad a ti, Señor. Aunque reconocemos que no lo lograremos al 100%, pero Dios mío, debemos esforzarnos. Quiero esforzarme cada día, a serte fiel a ti, Señor, en todo aspecto de mi vida. Dios amado, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Y gracias por tu palabra, que nos ha confrontado una vez más. Como cada día que nos exponemos a ella, siempre somos confrontados con tu palabra, Señor. Y gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por tu salvación. Padre amado, una vez más, rogamos y clamamos por nuestros hermanos que están pasando pruebas. Aquellas pruebas que tú les has permitido pasar. Y Señor, fortalece sus corazones. Confiamos, Dios mío, que en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, Señor, nosotros podemos mantener firme nuestra mirada ante ti. Nosotros podemos mantener firme nuestra mirada, Señor, ante ti. Y ayuda a mis hermanos, quienes están pasando por duras pruebas, Señor, que su fe no decaiga. Oramos, Señor, para que se mantenga firme esa fe, su confianza, su esperanza, su convicción, Señor, de que tú eres el Dios verdadero. Y amado Dios, que no desmaye la fe de cada uno de mis hermanos. Padre Santo, tú nos has otorgado capacidades, Señor, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a tener la capacidad de soportar, de salir adelante, Señor, en la prueba que nos pones y no desmayar, Señor. Padre mío, también te rogamos por nuestro hermano, amigo, padre o madre, hijo o hija, Señor, el familiar más cercano posible, a quienes tu misericordia, Señor, no se han rendido ante ti todavía, Señor. Y en tu amor y misericordia, Señor, tú estás constantemente otorgando la oportunidad. Padre bueno, concede a cada una de estas personas que todavía no te conocen, que todavía no han rendido su vida a ti, Señor, que lo hagan, que tu Espíritu Santo, Señor, les pueda traer la convicción para que ellos también sean sanados y librados de todo mal. Amado Dios, también te pedimos por nuestros pastores. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor. Otorga fuerza espiritual, fortaleza física, sabiduría, Señor. La capacidad, Padre, de poder conducir a tu rebaño, a tu grey, Señor, por buenos pastos, en lugares de delicados pastos. Señor amado, te rogamos por nuestros pastores, que prediquen tu palabra, Señor. Y muchos que se han apartado de tu palabra, Señor, vuelvan a tu palabra. Señor, haz tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor bendito. También te pedimos, Padre bueno, por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta nuestro alcalde. Señor, todos ellos necesitan de tu misericordia. Todos ellos necesitan, Señor, alcanzar y conocer de ti. Obra en sus vidas, Señor. Justifica el corazón de nuestro presidente, de nuestras autoridades. Y se cumpla tu palabra cuando dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amado Dios, en ti ponemos nuestra confianza. En ti nuestra esperanza, Señor. Tú eres santo, eres bendito. Gracias, Padre mío, por tu misericordia. Finalmente quiero pedirte por mis hermanos, Señor, que cada día nos acompañan. Sea tu gracia sobre sus vidas, tu misericordia, tu amor, toda clase de bendiciones sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre su entorno, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor bendito. Gracias
Gracias porque tú eres el que hace posible, el que por medio de las redes sociales nosotros continuemos predicando tu palabra y muchos empiecen a considerar que el camino del Señor es lo que más, que tu camino es lo más que necesitamos, es la senda que más necesitamos seguir. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Tu nombre sea exaltado y bendito. Gracias por toda tu misericordia. Amén. Me siento segura cuando conmigo estás y a mi lado vas. Gracias a Dios, y permítanme mencionar a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Hermana Betty Berchelli, Dios la bendiga. Karina Ramos Rodríguez, estimada amiga, Dios te bendiga. María Lavado, Dios bendiga. Genaro Chero, Dios bendiga. Viviana Sánchez Lama, Dios bendiga. Marián Cuba, Dios bendiga. Mercedes Mogollón, Dios bendiga. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita. Soy la Medina, Dios bendiga. María Electo, Dios bendiga. Susana Loli, Dios bendiga. Josué Abanto, Dios bendiga. Patricia Santillán, Dios bendiga. Katiren Electo, hermana, Dios te bendiga. Carmen Pajuelo, Dios bendiga. Elena Yupanqui, Dios bendiga. César Tomás Vázquez, estimado hermano y amigo, Dios te bendiga. Ruth Elisa, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, Dios bendiga. Martín Alejandro Corales, hermano Martín, qué gusto, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Diana Jacinto, Dios bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Nancy Pajuelo, Dios bendiga. Yulisita Poma Vilches, Dios bendiga. Sarela Torres Santillán, Dios bendiga, gracias por acompañarnos en esta mañana. Por aquí también, no quiero pasar por alto si hay alguien por aquí. Diana Jacinto, Dios bendiga. Bueno, y a todos los que en el transcurso del día se puedan unir a esta transmisión, siempre deseamos que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Amén. Si Dios permite, mañana, igual a la misma hora, 6 de la mañana, minutos antes, si Dios lo permite así, podamos estar unidos nuevamente para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Bendiciones.